Esta casa apesta a vieja. ¿Cuándo te vas a morir?, gritó mi nuera al entrar sin tocar. Soy Inés. Tengo 74 años y esa frase selló su destino. Lo que ella ignoraba es que mi firma vale más que sus gritos. Siempre me ha gustado el olor a cera de abejas y lavanda. Es el aroma de mi vida, el perfume que tienen las maderas nobles de esta casona que mi esposo Rogelio, que en paz descanse, construyó para nosotros hace casi 50 años. Aquí criamos a nuestro único hijo, Julián. Aquí celebramos Navidades, lloramos pérdidas y vimos pasar el tiempo a través de los ventanales que dan al jardín de magnolias. Para mí, este olor es sinónimo de hogar, de seguridad, de una vida honesta y trabajada. Pero para Brenda, la mujer con la que mi hijo se casó hace 5 años, este olor es simplemente peste a vieja. Desde que se mudaron aquí hace 6 meses, alegando una racha difícil en los negocios de Julián, la paz de mis pasillos se transformó en una guerra fría. Al principio, Brenda intentaba disimular. Sonreía con los dientes apretados cuando yo le ofrecía café de olla en las mañanas. Pero poco a poco, la máscara se le fue cayendo. Primero fueron comentarios sutiles sobre la decoración anticuada. Luego, quejas sobre el rechinido de las duelas del piso. Y finalmente, la hostilidad abierta hacia mi presencia en mi propia casa. Yo soy una mujer de pocas palabras, pero de mucha observación. Fui maestra de escuela primaria durante 40 años. Sé distinguir cuando un niño miente y cuando un adulto manipula. Y Brenda, con sus uñas postizas larguísimas y su teléfono siempre pegado a la mano, no me engañaba. Ella no veía esta casa como un hogar, ni como el refugio que les ofrecí cuando no tenían a dónde ir. Ella veía signos de pesos. Veía un terreno grande en una zona que ahora está de moda, llena de edificios altos y cafeterías caras. Esa mañana en particular, yo estaba en mi habitación, sentada en mi sillón de lectura, zurciendo el dobladillo de una falda. Me gusta mantener mis manos ocupadas. La ociosidad trae malos pensamientos, decía mi madre. El sol entraba tibio por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Era un momento de paz, de esos que cada vez escaseaban más. De pronto, la puerta se abrió de golpe. No hubo un toque previo, ni un ¿se puede?, ni siquiera un segundo de vacilación. La madera golpeó contra el tope de la pared con un estruendo que me hizo saltar el corazón y picarme el dedo con la aguja. Brenda entró como un torbellino, con el rostro enrojecido y el cabello rubio teñido revuelto. Detrás de ella, como una sombra triste y desdibujada, venía Julián, mi hijo, mi muchacho, con la cabeza gacha y las manos metidas en los bolsillos del pantalón, incapaz de sostenerme la mirada. «Ya no aguanto más, Julián», gritó ella, ignorando que yo estaba ahí sentada, mirándola con los ojos muy abiertos. «Te dije que no puedo vivir en este museo». Se giró hacia mí, y vi en sus ojos un desprecio tan puro, tan crudo, que sentí un frío recorrer mi espalda a pesar del sol de la mañana. Arrugó la nariz como si hubiera olido basura podrida. «Esta casa apesta a vieja», lanzó las palabras como si fueran piedras. «Huele a naftalina, a enfermedad, a muerte. Es insoportable. Todo aquí es viejo, sucio, decadente». Yo dejé la costura sobre mi regazo con movimientos lentos y deliberados. Me quité las gafas de lectura y la miré fijamente. No iba a darle el gusto de verme temblar. «Buenos días a ti también, Brenda», dije con voz calmada, aunque por dentro me estaba rompiendo. «Si tanto te molesta el olor, las ventanas se pueden abrir. O la puerta de la calle, que siempre está disponible para salir». Su cara se transformó. No esperaba que le contestara. Julián hizo un sonido ahogado, como si quisiera intervenir, pero se quedó callado. Siempre callado. Esa era la verdadera herida, más profunda que cualquier insulto de ella. El silencio cómplice de mi hijo. Brenda dio 2 pasos hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Se inclinó, apoyando las manos en los brazos de mi sillón, acorralándome. «No te hagas la digna, Inés», siseó, tuteándome con una falta de respeto que me heló la sangre. «Sabes perfectamente que Julián necesita el capital. Esta casa es una mina de oro desperdiciada en una anciana que ya ni siquiera sale a la calle. Estamos hartos de esperar». Miró a Julián buscando apoyo, y él, mi hijo, murmuró algo inaudible. «¿Qué dijiste, hijo?», pregunté,
obligándolo a hablar. «Mamá, es que Brenda tiene razón en que la casa es muy grande para ti sola», dijo él, con la voz temblorosa. «El mantenimiento es caro, y nosotros, bueno, podríamos estar mejor en un departamento moderno. Si vendemos el terreno nos salvamos», interrumpió Brenda, y luego soltó la frase que se quedaría grabada en mi memoria para siempre. «Pero no, la señora tiene que aferrarse a sus 4 paredes podridas. Por Dios, ¿cuándo te vas a morir? Nos harías un favor a todos». El tiempo se detuvo. El reloj de péndulo en el pasillo pareció dejar de hacer tic-tac. Mis oídos zumbaban. «¿Cuándo te vas a morir?». La pregunta flotó en el aire, densa y tóxica. Miré a Julián. Esperé que levantara la cabeza, que su sangre hirviera, que le dijera a su esposa: «Cállate, es mi madre». Esperé ver al niño que yo había defendido de los bravucones en la escuela, al hombre al que le pagué la universidad vendiendo las joyas de mi abuela. Esperé un gesto, una palabra, un parpadeo de defensa. Pero Julián no hizo nada. Se puso rojo. Sí, de vergüenza o de bochorno, pero no abrió la boca. Se quedó mirando la alfombra persa gastada, como si los patrones del tejido fueran lo más interesante del mundo. Su silencio fue la confirmación de que yo ya no tenía hijo. Tenía un extraño en casa que deseaba mi final para cobrar su herencia. Respiré hondo. El olor a lavanda me pareció de repente muy lejano. Sentí una claridad mental absoluta, fría como el acero. El dolor estaba ahí, punzante en el pecho, pero mi mente de maestra, mi mente de mujer que ha administrado un hogar y una vida durante décadas, tomó el control. Me levanté despacio, apoyándome en el bastón que usaba más por precaución que por necesidad. Me paré frente a Brenda. Aunque ella era más joven y más alta con sus tacones, me sentí inmensa. «Pronto, hija», dije con una voz suave, casi dulce. «No te preocupes. Pronto». Brenda parpadeó, confundida por mi aparente sumisión. Esperaba gritos, llanto, drama. No esperaba una aceptación tranquila. Soltó una risita nerviosa y triunfal. «Pues ojalá sea verdad», masculló y se dio la vuelta. «Vámonos, Julián, aquí no se puede respirar». Salieron de mi habitación dejando la puerta abierta de par en par, como quien deja un mueble viejo abandonado. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Escuché a Brenda decir: «Ya la convencí, vas a ver. Está vieja y cansada. Hoy mismo firmará lo que sea para que la dejemos en paz». Me quedé de pie en medio de mi cuarto, temblando. Las lágrimas que no había derramado frente a ellos empezaron a rodar por mis mejillas arrugadas. Lloré por la crueldad, lloré por la vejez, pero sobre todo lloré por la pérdida de Julián. El Julián que yo conocía había muerto hacía mucho. Este hombre cobarde era solo un cascarón vacío manejado por la ambición de su mujer. Me acerqué al espejo del tocador. Vi mis canas, mis arrugas, mis ojos cansados. «Apesta a vieja», había dicho. Me olí la muñeca. Olía a jabón de rosas y a limpieza. Olía a dignidad. Me sequé las lágrimas con el pañuelo que guardaba en la manga. «Muy bien, Inés», me dije a mí misma en el espejo. «Si quieren herencia, herencia tendrán, pero no la que ellos creen». Esa misma tarde tenía agendada una visita con el licenciado Ramírez, el notario de confianza de la familia desde los tiempos de Rogelio. La cita original era para, efectivamente, poner los papeles de la casa a nombre de Julián, reservándome yo el usufructo vitalicio. Era mi regalo para ellos, mi forma de ayudarlos en su mala racha, asegurándoles un futuro. Había pasado semanas preparando los documentos, buscando las escrituras antiguas, pagando los impuestos prediales para que todo estuviera en orden. Iba a entregarles mi patrimonio, el trabajo de toda una vida, por amor. Pero el amor, cuando es unilateral, se vuelve veneno. Y yo ya no estaba dispuesta a envenenarme más. Me lavé la cara, me peiné el cabello recogiéndolo en un chongo impecable y me puse mi mejor vestido, uno azul marino que usaba para ir a misa los domingos. Me rocié un poco más de mi perfume de lavanda, con generosidad, casi con desafío. Bajé a la sala a las 4 en punto. Julián y Brenda estaban allí, viendo la televisión. Al verme arreglada, Brenda le dio un codazo a Julián y sonrió con malicia. «Mírala, Julián», se arregló para el notario. «Ya ves, te dije que entendió el mensaje», susurró lo suficientemente alto para que yo la oyera. El timbre sonó. Fui yo misma a abrir.
Era el licenciado Ramírez, un hombre de mi edad, canoso y respetuoso, con su maletín de cuero bajo el brazo. «Doña Inés, qué gusto verla también», dijo él besándome la mano. «Pase, licenciado, pase. Lo estábamos esperando», dije, haciéndome a un lado. Julián se levantó del sofá, intentando parecer el hombre de la casa. Brenda apagó la televisión y puso esa cara de falsa amabilidad que usaba cuando quería algo. «Buenas tardes, licenciado», dijo Brenda melosa. «Estamos listos para firmar. Inés ya nos comentó que quiere dejar todo arreglado, por lo que pueda pasar». El licenciado me miró, un poco desconcertado por el tono de la mujer. «Claro, claro. Doña Inés fue muy específica por teléfono», dijo él, abriendo su maletín sobre la mesa del comedor. «Sí», intervine yo con voz firme. «Vamos a hacerlo aquí en el comedor. Julián, Brenda, ¿serían tan amables de dejarnos a solas un momento? Necesito revisar unas cláusulas con el licenciado antes de firmar. Son cosas técnicas, aburridas». Brenda frunció el ceño, desconfiada. «¿Por qué a solas? Nosotros somos la familia». «Es el procedimiento estándar, señora», dijo el licenciado Ramírez, captando algo en el aire. Era un viejo lobo de mar. El testador o donante debe manifestar su voluntad libre de coacción. Luego los llamaremos. Brenda miró a Julián y él asintió. «Está bien, mamá, estaremos en el jardín», dijo él. «No se tarden», advirtió Brenda, lanzándome una mirada de advertencia. «Recuerda lo que hablamos, Inés. Es lo mejor para todos». Salieron al jardín. Los vi a través del ventanal. Brenda encendió un cigarrillo y manoteaba, explicándole algo a Julián, seguramente planeando qué harían con el dinero de la venta. Tirarían mi casa, cortarían mis magnolias. Me senté frente al licenciado Ramírez. Él sacó la carpeta que decía «Donación con reserva de usufructo a favor de Julián Méndez». «Bien, Inés, aquí está todo como me pediste la semana pasada. La casa pasa a nombre de Julián. Tú te quedas con el derecho de vivir aquí hasta que faltes. ¿Procedemos?». Puse mi mano sobre la carpeta, deteniéndolo. Sentí la textura rugosa del papel bajo mis dedos. Era el peso de mi historia. «No, Roberto», le dije, usando su nombre de pila. Hubo un cambio de planes. El notario levantó las cejas, ajustándose los lentes. «¿Un cambio? Pero Inés, los papeles ya están redactados. Pues tendrás que redactar otros. O hacer un anexo, o lo que sea que hagas tú», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «No voy a firmar esto». «¿Entonces?», preguntó, sacando su pluma. «¿Qué tienes en mente?». Me incliné hacia adelante y le hablé en voz baja, explicándole con detalle mi nueva voluntad. Le conté, sin quebrarme, lo que había pasado en la mañana, la humillación, el deseo de muerte, el silencio de mi hijo. Roberto escuchaba con el rostro endurecido. Él también era padre, él también era viejo. Entendía el código sagrado del respeto que se había roto en esa casa. «Es una decisión drástica, Inés», dijo él después de unos minutos, mirándome con preocupación. «¿Estás completamente segura? Una vez que firmes esto que me pides, las cosas van a cambiar radicalmente». Miré hacia el jardín. Brenda estaba aplastando la colilla del cigarro contra una de mis macetas de barro, riéndose de algo. «Nunca he estado más segura en mi vida, Roberto. Prepara el documento. Firmo ahora mismo». El licenciado asintió, sacó unas hojas en blanco y comenzó a escribir a mano los términos legales provisionales para formalizarlos después, pero con validez inmediata ante su fe pública. Escribió durante 20 minutos en silencio. Solo se oía el rasgueo de la pluma y mi respiración pausada. Cuando terminó, me pasó las hojas. Leí cada palabra. Era una sentencia. Era mi liberación. Tomé la pluma. Mi mano no tembló. Firmé con mi nombre completo. Inés del Socorro Valdés, viuda de Méndez. La tinta negra se secó rápido sobre el papel, indeleble. «Listo», dijo Roberto, guardando los nuevos documentos en una carpeta diferente y cerrando la anterior. «¿Los llamo?». «Sí, llámalos», dije, alisándome el vestido. «Que entren». Roberto fue a la puerta del jardín y les hizo una seña. Brenda entró primero, con una sonrisa voraz, seguida de Julián. «¿Ya quedó?», preguntó ella, mirando los papeles sobre la mesa. «Ya está todo firmado», dije yo, cruzando las manos sobre mi regazo. «Perfecto», exclamó Brenda,
y tuvo la audacia de intentar abrazarme, aunque yo me puse rígida como una tabla. «Ay, Inés, vas a ver que es lo mejor. Nos vamos a encargar de todo. Tú ya no tendrás que preocuparte por nada». «Así es», respondí, mirándola a los ojos con una leve sonrisa. «Ya no me voy a preocupar por nada». Julián se acercó, evitando mirar los papeles. «Gracias, mamá. De verdad, esto nos ayuda mucho». «No tienes nada que agradecer, hijo», le contesté. Y él no notó el tono definitivo, casi de despedida, en mi voz. El licenciado Ramírez cerró su maletín. «Bueno, yo me retiro. Tengo que protocolizar esto en la notaría. Buenas tardes». «¿No nos deja una copia?», preguntó Brenda, ansiosa. «Doña Inés recibirá las copias oficiales en unos días, cuando el trámite esté completo en el registro», mintió Roberto con una naturalidad profesional, guiñándome un ojo casi imperceptiblemente. «Con permiso». Cuando el notario salió, la casa quedó en silencio de nuevo. Pero el aire había cambiado. Ya no me sentía oprimida. Me sentía dueña de mi espacio otra vez. «Bueno», dijo Brenda frotándose las manos. «Voy a pedir una pizza para celebrar. Julián, abre ese vino que guardamos». «Yo me voy a mi cuarto», dije, poniéndome de pie. «Estoy cansada». «Descansa, descansa», dijo Brenda, ya sin mirarme, sacando su celular para llamar. «Sueña con los angelitos, o con lo que sea». Subí las escaleras despacio. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta y pasé el cerrojo. Me senté en mi sillón, retomé mi costura y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Ellos celebraban abajo, brindando por una casa que creían suya, por un dinero que ya gastaban en su mente. No tenían idea de que la tinta en el papel que acababa de firmar había reescrito no solo la propiedad de esta casa, sino el resto de sus vidas. «Pronto, hija», había dicho yo, y vaya que sería pronto. Mañana mismo empezarían a entender el verdadero significado de mis palabras. Me desperté con el sonido metálico de una cinta métrica golpeando contra la pared de la sala, justo debajo de mi habitación. Eran apenas las 7 de la mañana. Me quedé un momento mirando el techo, sintiendo el peso de mis 74 años en los huesos, pero también sintiendo una ligereza nueva en el pecho, esa que da el saberse protegida. Me levanté y, como era mi costumbre, tendí la cama de inmediato. Alisar las sábanas blancas con olor a lavanda fue mi primer acto de rebeldía del día. Brenda creía que esta casa era un caos de vejez, pero en mi cuarto reinaba el orden perfecto. Mientras me calzaba las pantuflas, escuché la voz chillona de mi nuera filtrándose por las tablas del piso. «Aquí vamos a tirar esta pared, Julián. Necesitamos un concepto abierto. Esa cocina encerrada es horrible, parece de tiempos de la Revolución. Y esos azulejos, ¡puaj!, todo fuera». «Pero Brenda, esa pared es de carga», respondió Julián con esa voz tímida que me dolía en el alma. «Y los azulejos son Talavera auténtica. Mamá los trajo de Puebla hace 30 años. Me vale un comino si son de Puebla o de París», interrumpió ella. «Son viejos, y lo viejo se va. Con lo que nos den por la venta del terreno de atrás, pagamos la remodelación mientras encontramos comprador para la casa principal. Tu madre ya firmó, así que deja de poner peros». Me acerqué a la puerta de mi cuarto y pegué la oreja a la madera. No era chismosa, era precavida. «La información es poder», solía decir Rogelio. Ellos pensaban que yo era una anciana sorda y distraída, un mueble más que estorbaba en sus planes de grandeza. No tenían idea de que mis oídos seguían tan finos como cuando detectaba a un alumno masticando chicle al fondo del salón. Caminé hacia mi armario y moví la pila de suéteres de lana que rara vez usaba. Detrás, en el fondo falso que Rogelio había instalado años atrás, estaba mi pequeña caja fuerte. No era gran cosa, una caja de metal gris con una combinación que solo yo sabía: la fecha de nacimiento de Julián. ¡Qué ironía! Giré la perilla. Derecha, izquierda, derecha. El clic fue satisfactorio. Dentro no había millones de pesos, pero había algo más valioso para una mujer en mi situación: papeles. Pasaportes, actas de nacimiento originales, las escrituras viejas de la casa y, lo más importante, mi libreta roja. Saqué la libreta de tapas de cuero gastadas. Me senté en el borde de la cama y la acaricié. Durante 40 años fui la maestra Inés. Por mis aulas pasaron cientos de niños. Limpié mocos,
vendé rodillas raspadas, enseñé a leer y a sumar. Y muchas veces di de comer a quien no traía lonche. Esos niños crecieron. Abrí las páginas amarillentas. Ahí estaban los nombres y, más recientemente, los números de teléfono actualizados. Matías, el travieso. Ahora era el comisario de policía del distrito. Susanita, la llorona, era la gerente general del Banco Nacional en la sucursal del centro. Pedrito, el que siempre perdía el lápiz, era ahora un abogado laboralista temido en toda la ciudad. Ellos me seguían enviando tarjetas en Navidad. Para ellos no era la vieja apestosa, era la maestra Inés, la mujer que les enseñó que el respeto es la base de la vida. Brenda y Julián veían a una anciana solitaria, pero yo tenía un ejército durmiente esperando una llamada. Vamos a ver quién tiene más recursos, murmuré para mis adentros, guardando la libreta en el bolsillo de mi delantal. Bajé las escaleras despacio, apoyándome en el barandal de caoba que Brenda quería arrancar para poner vidrio templado. Al entrar a la cocina, el contraste fue brutal. Mi cocina, siempre impecable y oliendo a café recién hecho, estaba patas arriba. Había cajas de pizza grasientas sobre la mesa de madera noble, botellas de vino vacías y ceniza de cigarro en un plato que usaron como cenicero. Brenda estaba de pie junto a la ventana, con una bata de seda corta que no dejaba nada a la imaginación, sosteniendo una taza de mi vajilla fina como si fuera un vaso desechable. Julián estaba sentado, con la cabeza entre las manos, frente a una taza de café soluble. «Buenos días», dije, entrando con paso firme. Brenda se giró y me miró de arriba abajo con esa mueca de suficiencia que se había vuelto su saludo habitual. «Ah», despertó la bella durmiente, dijo con sarcasmo. «Oye, Inés, necesito que vacíes la alacena grande hoy mismo. Mañana vienen unos arquitectos a ver el espacio y no quiero que vean tus frascos de hierbas y esas porquerías que guardas. Dan mala imagen». Me dirigí a la cafetera, tiré el filtro sucio que habían dejado y comencé a preparar café de grano, del bueno, del que perfuma el alma. «La alacena se queda como está, Brenda», respondí sin mirarla, concentrada en el agua. «Y te agradecería que no fumes dentro de la casa. El humo se pega en las cortinas». Brenda soltó una carcajada seca y miró a Julián. «¿Escuchaste eso, amor? Tu mamá cree que todavía manda aquí». Se acercó a mí, invadiendo mi espacio otra vez, echándome el humo de su cigarro electrónico en la cara. «Inés, ubícate. Ayer firmaste. Esta casa ya es prácticamente de Julián, o sea, nuestra. Si te dejamos opinar es por lástima, pero no abuses. Ve empacando tus tiliches». Julián levantó la vista, con los ojos rojos. Seguramente la culpa no lo dejó dormir, o tal vez fue el vino barato. «Mamá, por favor, no empieces», suplicó. «Brenda solo quiere modernizar un poco para que la casa tenga más valor de reventa. Es por el bien de todos. Hazle caso, ¿sí?» Me serví el café en mi taza favorita, una de cerámica azul. Me di la vuelta y me apoyé en la mesada, mirándolos a los dos. Durante meses me había hecho pequeña. Me había encogido para caber en el poco espacio que su egoísmo me dejaba. Había permitido que me trataran como a una inquilina molesta en mi propio hogar, porque pensaba que era mi deber de madre sacrificarme. Pero al mirarlos ahí, rodeados de su propia suciedad, entendí algo fundamental. Ellos no tenían nada, absolutamente nada. Vivían aquí gratis, comían de mi despensa, usaban mi luz, mi agua, mi gas. El coche que Julián manejaba estaba a mi nombre, un regalo de cuando se graduó. Incluso el saldo de los celulares que usaban para ignorarme salía de un débito automático de mi cuenta de pensión, un apoyo que les di cuando llegaron llorando pobreza. Yo no era una carga, yo era el pilar que sostenía su fantasía de vida adulta, y ellos estaban intentando demoler el pilar a patadas. «Tienen razón», dije suavemente, y vi cómo los hombros de Brenda se relajaban en triunfo. «Estoy vieja, a veces se me olvidan las cosas». «Exacto», dijo Brenda sonriendo. «Es normal a tu edad, por eso nosotros nos haremos cargo de todo. Tú solo descansa». «Sí, se me olvidan cosas», continué, caminando hacia la salida de la cocina. «Como por ejemplo, se me olvidó decirles que hoy voy a ir al banco». Brenda se tensó de inmediato. Su instinto de depredadora olió el dinero. «¿Al banco? ¿Para qué? Si necesitas algo, nosotros podemos ir. No es seguro que andes cargando efectivo en la calle».
Oh, no es para sacar dinero, dije con una inocencia fingida. Es para revisar unas cuentas. Con tantos cambios que vamos a hacer, quiero asegurarme de que mis ahorros estén en el lugar correcto. Salí al jardín antes de que pudieran preguntar más. El aire fresco de la mañana me limpió los pulmones del olor a encierro y ambición que había en la cocina. Me senté en mi banca de hierro forjado, bajo la sombra del magnolio. Saqué mi celular, un modelo sencillo pero funcional, y marqué un número de la libreta roja. ¿Banco Nacional? ¿Sucursal Centro? Pregunté cuando contestaron. Con la gerente Susana Martínez, por favor. Dígale que habla la maestra Inés. Sí, Inés Valdés. Ella sabrá quién soy. Esperé unos segundos, escuchando la música de espera. Mi corazón latía fuerte, no por miedo, sino por la adrenalina de la batalla. Maestra Inés. La voz de Susana sonó genuinamente alegre al otro lado de la línea. ¡Qué milagro! Hace tanto que no la veo. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue de su cadera? Mucho mejor, hija. Gracias por preguntar. Tú siempre tan atenta. ¿En qué puedo servirle, maestra? ¿Necesita que le mande un ejecutivo a su casa? Ya sabe que para usted lo que sea. No, mi niña. Necesito ir yo personalmente. Hay unos movimientos que quiero hacer en mis cuentas de inversión y en la cuenta corriente mancomunada que tengo con Julián. Hubo un pequeño silencio profesional. Susana era lista. ¿Todo bien, maestra?, preguntó con tono más bajo. ¿Hay algún problema con Julián? Digamos que necesito asegurar mi vejez, Susana, y necesito revocar todos los permisos de terceros en mis cuentas. También necesito cancelar las tarjetas adicionales y los débitos automáticos que no sean de servicios básicos de la casa. Hoy mismo. Entiendo perfectamente, dijo ella, y supe que entendía más de lo que decía. En un pueblo chico, los rumores de la nuera difícil vuelan. Véngase para acá. La espero en mi oficina a las 11. Entra por la puerta privada para que no haga fila. Y maestra, traiga todos sus documentos. Vamos a blindar su patrimonio. Gracias, Susana. Ahí estaré. Colgué y respiré hondo. El sol se filtraba entre las hojas del magnolio, creando patrones de luz en el suelo. Me sentí poderosa. No era la anciana que esperaba la muerte en un sillón. Era la dueña de mi destino. Miré hacia la casa. Brenda estaba en la ventana de la planta alta, observándome con el teléfono en la oreja, gesticulando nerviosa. Seguramente estaba llamando a Julián para decirle que la vieja trama algo. Pobre Brenda. Cree que está jugando damas chinas, comiendo fichas una por una. No sabe que yo estoy jugando ajedrez y que acabo de mover mi reina al centro del tablero. Me levanté del banco, sintiendo una energía que no tenía desde hacía años. Tenía que vestirme, tenía que buscar mi mejor bolso, mis zapatos de salir y mis gafas oscuras. Hoy no iba a ser un día de zurcir calcetines. Hoy iba a ser el día en que Inés Valdés empezaba a cortar los hilos de las marionetas. Entré de nuevo a la casa. Al pasar por la sala, vi que Julián había dejado su carpeta de negocios sobre la mesita de entrada. No pude evitar echar un vistazo rápido. Estaba abierta en una página con el logotipo de una residencia para ancianos. El Ocaso Feliz. Había un presupuesto marcado con un círculo rojo. La habitación más económica, compartida, sin vista al jardín. Sentí una punzada en el estómago, como si me hubieran dado un golpe físico. Mi propio hijo. El niño al que le curaba las fiebres con paños fríos toda la noche. El hombre al que le di todo. Estaba planeando encerrarme en un depósito de viejos para quedarse con mi casa y remodelarla a gusto de su mujer. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las detuve en seco. No, ya no había lugar para lágrimas. Ese presupuesto fue la última gota de combustible que necesitaba. Subí las escaleras y me crucé con Brenda en el pasillo. Me miró con sospecha. ¿A dónde vas tan arreglada?, preguntó, bloqueándome el paso. Pensé que ya no salías. Voy a misa, hija, mentí con una sonrisa dulce. A rezar por ustedes y por esta casa. Pues reza para que se venda rápido, respondió ella, apartándose con desdén. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Me vestí con mi traje sastre gris perla, el que usaba para las juntas de la escuela. Me puse un poco de labial rosado y me miré al espejo. El ocaso feliz, susurré a mi reflejo, y mis ojos brillaron con una determinación fría. Ya veremos quién tiene un ocaso feliz, Julián. Ya veremos. Tomé mi bolso.
Verifiqué que la libreta roja estuviera ahí y salí. Al bajar, escuché a Brenda gritar desde la cocina. «¡Julián! Tu tarjeta fue rechazada en la pizzería. Dice fondos insuficientes». Sonreí. La primera ficha de dominó acababa de caer y yo ni siquiera había salido de casa. Era solo el comienzo. El aire acondicionado del Banco Nacional me golpeó el rostro con una frescura artificial que contrastaba con el calor bochornoso de la calle. Caminé directo hacia la oficina de la gerencia, ignorando las miradas de los cajeros jóvenes que veían en mí solo a una anciana con un bolso pasado de moda. No sabían que en ese bolso llevaba la guillotina para la vida de lujos de mi hijo y su mujer. Susana salió de su oficina con los brazos abiertos, rompiendo cualquier protocolo bancario. «Maestra Inés», exclamó, abrazándome con ese cariño genuino que solo se forja en la infancia. «Pase, pase. Ya tengo el café listo, como le gusta, con una gotita de leche y sin azúcar». Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. Susana había cerrado las persianas venecianas para darnos privacidad. «Gracias, mi niña», dije, aceptando la taza. «Pero hoy no vengo a socializar, Susana. Vengo a cortar el cordón umbilical. Y va a doler». Susana asintió. Su rostro se tornó serio y profesional. Abrió el sistema en su computadora. «Estuve revisando las cuentas desde que me llamó, maestra. La situación es preocupante. La tarjeta de crédito adicional que tiene Julián está topada. Gastos en restaurantes, tiendas de ropa de marca y retiros de efectivo constantes en cajeros de casinos». Sentí una punzada de vergüenza ajena. Mi esposo y yo trabajamos como mulas para ahorrar cada peso, y mi hijo lo estaba tirando en la ruleta y en caprichos para Brenda. «Procede, Susana», ordené con voz firme. «Quiero cancelar esa tarjeta ahora mismo, y la de débito vinculada a mi cuenta de pensión. Quiero que esa cuenta quede bloqueada para cualquier tercero. Solo mi firma y mi huella digital autorizan movimientos a partir de este segundo». «Hecho», dijo Susana tecleando con rapidez. «Tarjetas canceladas. ¿Qué hacemos con la cuenta mancomunada de ahorros, la de fondo de emergencias?» «Ese dinero es de la venta de un terreno que heredó Rogelio», expliqué alisando mi falda. «Julián cree que tiene derecho a él, pero la titular soy yo. Transfiere el 90% a una cuenta de inversión a plazo fijo, a mi nombre exclusivo. Deja solo lo mínimo para que no cierren la cuenta». «Unos 500 pesos». Susana arqueó una ceja, impresionada. «Eso va a rebotar todos los cheques que hayan emitido recientemente, maestra. Si tienen pagos domiciliados ahí, ¡que reboten!», interrumpí, sintiendo una satisfacción fría. «Que aprendan lo que es la gravedad». Pasamos la siguiente hora blindando mi patrimonio. Cancelé los débitos automáticos del servicio de televisión por cable Premium, el internet de fibra óptica de ultra velocidad que Brenda exigía para sus redes sociales, y el seguro del auto deportivo que Julián se compró hace 2 años y que tontamente puse a mi nombre para bajar la prima. Al salir del banco, con los comprobantes bien guardados en mi bolso, me sentí más ligera. No era crueldad, era educación. Como cuando dejaba a un alumno sin recreo para que reflexionara sobre su conducta. Julián y Brenda llevaban años en un recreo eterno, y la campana acababa de sonar. Regresé a casa en un taxi. Al entrar, el ambiente estaba cargado, denso como el aire antes de una tormenta eléctrica. Brenda estaba en la sala, caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, gritando: «¡Te digo que es un error del banco! ¡Es una tarjeta Platinum!». «No pueden rechazarla por un pago de 3,000 pesos en el salón de belleza». Hizo una pausa escuchando. «¿Cómo que reportada como extraviada? Yo la tengo en la mano». Me deslicé hacia la cocina sin hacer ruido, dejando mi bolso sobre la mesa. Saqué las cosas que había comprado en el mercado: lentejas, zanahorias, papas, comida real, comida barata. Julián entró a la cocina segundos después, pálido como un papel. «Mamá», dijo, con la voz temblorosa, «qué bueno que llegas. Tenemos un problema enorme». «¿Qué pasa, hijo?», pregunté, poniéndome el delantal y empezando a pelar las papas con una calma exasperante para él. «Las tarjetas no pasan». Brenda fue al salón y pasó una vergüenza horrible. Y yo intenté pagar la gasolina y tuve que dejar mi reloj en garantía. Dice el banco que las cuentas están bloqueadas o canceladas. Me detuve un momento, cuchillo en mano,
y lo miré con una expresión de total inocencia. Ay, hijo, qué barbaridad. Estos bancos de ahora son un desastre. ¿No será que se cayó el sistema? Siempre dicen eso en las noticias. No, mamá, no es el sistema, intervino Brenda, entrando a la cocina como una furia. Dicen que el titular canceló los plásticos. Tú eres la titular. ¿Qué hiciste? Me giré hacia ella, limpiándome las manos en el delantal. Ah, eso, dije, como quien recuerda un detalle sin importancia. Sí, fíjate que en la mañana, cuando fui a revisar mis cositas, el ejecutivo me dijo que había movimientos muy raros. Sospechosos, dijo. Mucho gasto en cosas que yo no compro. Así que, por seguridad, me recomendó congelar todo hasta que se aclare. ¿Congelar todo? Brenda abrió los ojos desmesuradamente. Pero si esos gastos somos nosotros, tú sabes que usamos esas tarjetas. Pues sí, hija, pero el banco dice que es fraude potencial. Y como yo ya estoy vieja y a veces se me olvidan las cosas, preferí hacerles caso. Ya ves que dicen que a los ancianos nos roban muy fácil. Les sonreí con dulzura. Es por precaución. No se preocupen. En unas semanas, cuando investiguen, seguro se arregla. ¿Semanas? Julián se dejó caer en una silla, derrotado. Mamá, no tenemos efectivo. Literalmente, no traigo ni para el estacionamiento. Pues qué bueno que hay lentejas, dije, echando las papas a la olla. Son muy nutritivas y rinden mucho. Brenda soltó un bufido de frustración y salió de la cocina taconeando fuerte. Julián se quedó ahí, mirando la olla como si fuera su enemigo. No sabía que las lentejas eran solo el aperitivo. A media tarde, sonó el timbre. Fui yo a abrir. Era Ramón, otro nombre de mi libreta roja. Ramón era un hombre enorme, con manos como palas, que se dedicaba a la cerrajería y seguridad. «Buenas tardes, maestra Inés», dijo, quitándose la gorra con respeto. «Pasa, Ramón. Gracias por venir tan rápido». Brenda apareció en lo alto de la escalera, con su bata de seda. «¿Y este quién es?», preguntó con desdén. «¿Otro comprador para la casa? Dile que no está disponible para visitas hoy». «No es comprador, señora», dijo Ramón con voz grave, sin siquiera mirarla. «Soy cerrajero». «¿Cerrajero?». Brenda bajó unos escalones, confundida. «¿Se te perdió la llave, Inés?». «No, hija. Ramón viene a hacer un trabajo en mi habitación. Últimamente siento que la puerta no cierra bien, y con eso de que apesta a vieja, no quiero que el olor se salga y te moleste». Ramón subió conmigo. Brenda se quedó en la escalera murmurando algo sobre gastos inútiles. Lo que ella no vio fue que Ramón no iba a arreglar una chapa vieja. Iba a instalar un cerrojo de seguridad de grado industrial en mi puerta, un cerrojo que solo yo podría abrir. Mientras Ramón trabajaba con su taladro, haciendo un ruido infernal que seguramente le estaba dando jaqueca a Brenda, yo me senté en mi sillón y saqué de nuevo el folleto de El ocaso feliz que había rescatado de la basura de Julián. Lo miré fijamente. «Listo, maestra», dijo Ramón media hora después, entregándome 3 llaves plateadas y pesadas. «Esa puerta no la tiran ni con marro». Y le puse el pasador interno que me pidió. «Gracias, Ramón». Le pagué con el efectivo que había sacado en la mañana. Él dudó en aceptarlo. «No es nada, maestra. Usted me pagó los libros de tercero cuando mi papá se quedó sin chamba. No se me olvida. Acéptalo, muchacho. El trabajo se paga». Le apreté la mano. «Y Ramón, si alguien más te llama para pedir copias de esto, nadie más tiene autorización, maestra». «Entendido». Cuando Ramón se fue, cerré mi puerta y pasé el nuevo cerrojo. El clic metálico resonó en mi alma como un himno de independencia. Por primera vez en 6 meses, estaba verdaderamente segura en mi propia casa. La noche cayó y con ella llegó la segunda fase de mi plan. Estaba en mi cuarto, leyendo con mi lámpara de mesa, cuando escuché el grito de Brenda desde la sala de estar. «¡No puede ser! ¡Julián! ¡Se fue el internet!». Sonreí y pasé la página de mi libro. Escuché los pasos apresurados de Julián, subiendo y bajando, moviendo cables. Luego, el tono de desesperación. «No hay señal, Brenda. El módem está en rojo. Y la tele tampoco agarra los canales de cable. Solo se ve lluvia». «Pues llama ya. Tengo que subir las historias del house tour que grabé hoy. Mis seguidores están esperando». Hubo un silencio, seguido de la voz de Julián hablando por teléfono, seguramente con el servicio técnico.
Agudicé el oído. Sí, soy el hijo de la titular. ¿Cómo? ¿Falta de pago? Imposible. Si eso se debita automático de la cuenta de mi madre. ¿Cancelado? ¿Quién lo canceló? Me levanté, me alicé el camisón y me puse mi bata. Abrí el cerrojo nuevo con suavidad y salí al pasillo. Me asomé por la barandilla. Abajo, en la penumbra de la sala iluminada solo por las linternas de sus celulares, Julián y Brenda parecían dos náufragos. ¿Pasa algo?, pregunté desde arriba. Julián levantó la vista, iluminándome con su celular. La luz me cegó un poco, pero mantuve la compostura. Mamá, cortaron el internet y el cable. Dicen que tú diste la orden de baja definitiva hoy en la mañana. Bajé las escaleras despacio, disfrutando cada escalón. Ah, sí, se me olvidó comentarles eso también. ¿Por qué harías eso, Inés?, chilló Brenda al borde de un ataque de nervios. Es un servicio básico. Lo necesito para vivir. Llegué al último escalón y los miré con una tranquilidad pasmosa. Bueno, Brenda, tú misma dijiste ayer que la situación económica de Julián es muy mala, que necesitan vender mi casa para sobrevivir. Hice una pausa dramática. Me quedé pensando toda la noche en eso y me sentí culpable, así que decidí ayudar. ¿Ayudar cortándonos el internet? Julián estaba atónito. Es un gasto superfluo, hijo. Yo no uso internet. Yo leo libros. ¿Y la televisión? Puras groserías pasan. Son casi 2,000 pesos al mes que nos ahorramos. Junté las manos en gesto de oración. Es austeridad, hijos míos. Si vamos a apretarnos el cinturón, hay que empezar por los lujos. No es un lujo, es una necesidad, gritó Brenda. Tú no entiendes nada, vieja ridícula. Julián la tomó del brazo para calmarla, pero ella se soltó bruscamente. No me toques. Tu madre se volvió loca. Primero las tarjetas, ahora esto. ¿Qué sigue? ¿Nos vas a cortar la luz? La luz no, porque se me echa a perder la comida, dije serenamente. Pero el gas, bueno, el boiler gasta mucho. A partir de mañana nos bañamos con agua tibia calentada en la estufa, como en los viejos tiempos. Es muy bueno para la circulación. La cara de Brenda se transformó en una máscara de horror puro. La idea de bañarse a jicarazos la aterrorizaba más que la muerte misma. Julián, haz algo, siseó ella entre dientes. Arregla esto, reactiva los servicios, paga con lo que sea. No puedo, Brenda, no tengo dinero y mamá es la titular de la línea, solo ella puede reactivarlo. Y no lo voy a hacer, sentencié, dando media vuelta para subir. Hay que ahorrar, para el asilo. ¿Verdad, Julián? Julián se quedó helado. No esperaba que yo mencionara esa palabra. ¿Qué asilo, mamá?, tartamudeó. Pues el que ustedes quieran buscar para mí. El ocaso feliz suena bonito, ¿no? No lo miré, pero sentí como su sangre se helaba. Pero esos lugares son caros, hijo. Muy caros. Así que cada centavo que ahorremos en internet y televisión va para mi fondo de vejez digna. Buenas noches. Subí las escaleras sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. No dijeron nada. El impacto de saber que yo sabía los había dejado mudos. Entré a mi habitación y cerré con mi nuevo cerrojo. Clic. Me acerqué a la ventana. Abajo, en el jardín, se veían las luces de la ciudad, los edificios altos donde Brenda soñaba vivir. Pero aquí, en mi casona, reinaba una oscuridad casi total. De pronto, escuché el motor del coche de Julián intentando arrancar. 1, 2, 3 veces. El motor tosía y moría. Sonreí. Ramón no solo era cerrajero, sabía un par de trucos sobre mecánica. Un cable desconectado de la batería, nada grave, pero suficiente para inmovilizar un vehículo moderno si no sabes qué buscar. Escuché a Brenda gritar de frustración en el garaje y luego un golpe seco, como si hubiera pateado la llanta. Maldita sea, Julián, estamos atrapados en esta casa con ella. Me metí en la cama, arropándome con mi edredón de plumas. Olía a lavanda y a victoria. Había empezado el asedio. Les había quitado el dinero, la conexión con el mundo y la movilidad. Ahora estaban encerrados en el museo, obligados a vivir bajo mis reglas, obligados a mirarme a la cara y ver no a la víctima, sino a la dueña. Tomé mi rosario de la mesa de noche, pero esa noche no recé por paciencia, recé por fuerza, porque sabía que la bestia acorralada es la más peligrosa, y mañana,
Cuando el hambre y la desesperación apretaran, Brenda intentaría morder, pero yo tenía un as bajo la manga, o mejor dicho, una carpeta bajo el colchón, y mañana sería el día de enseñarla. Cerré los ojos y, por primera vez en meses, dormí de un tirón, arrullada por el dulce sonido del silencio en mi casa, mi fortaleza. Mañana recibirían la visita que terminaría de romper su mundo de cristal. Mañana vendría Pedrito, y Pedrito nunca perdía un caso. El grito de Brenda retumbó en las tuberías de la casa antes de que el sol terminara de salir. «Julián, el agua sale helada. Haz algo, inútil». Desde mi lugar en la cabecera de la mesa del comedor, sonreí levemente mientras untaba mantequilla en mi pan tostado. El aroma del café recién hecho, negro y fuerte como me gusta, llenaba la cocina, contrastando con el ambiente de miseria que se respiraba en el resto de la casa. Escuché los pasos pesados de mi hijo bajando las escaleras, seguidos por el taconeo furioso de una Brenda envuelta en una toalla, con el cabello mojado y pegado al cráneo, sin el volumen y la laca que solían darle su aspecto de leona de sociedad. «Mamá», dijo Julián al entrar, con ojeras profundas y la camisa arrugada. «El boiler no enciende, no hay gas». «Buenos días, hijo. Siéntate, hay fruta picada», respondí con calma señalando el tazón de papaya. «Sobre el gas, ya te lo dije anoche. Se acabó el tanque estacionario y como tengo las cuentas bloqueadas por seguridad, no pude pedir la recarga. Y como ustedes no tienen efectivo, bueno, así son las cosas». Brenda entró a la cocina temblando, más de rabia que de frío. Sus labios estaban morados y su mirada destilaba veneno puro. «Esto es un infierno», chilló, golpeando la mesa con el puño. «No puedo bañarme con agua fría. Tengo una imagen que mantener. Inés, dame dinero ahora mismo. Sé que tienes efectivo guardado en algún lado. Dámelo». Dejé la taza de café sobre el plato con un tintineo suave pero firme. Levanté la vista y la miré a los ojos. Ya no había miedo en mí, ni sumisión. Solo había una lástima infinita. «El dinero que tengo es para mis medicinas y mi comida, Brenda. No para financiar tus caprichos ni tu comodidad. Si quieres agua caliente, caliéntala en la estufa eléctrica, que es lo único que nos queda funcionando gracias a que la luz se paga bimestralmente. O mejor aún, ponte a trabajar y paga tú el gas». La boca de Brenda se abrió en una O perfecta. Nunca, en los 6 meses que llevaba invadiendo mi santuario, me había escuchado hablarle así. Julián se interpuso entre nosotras, asustado por la tensión que crepitaba en el aire. «Mamá, por favor, no te pongas así. Estamos todos muy estresados». «Brenda, cálmate. Voy a ver si puedo vender el reloj en alguna casa de empeño para sacar algo de efectivo». «No vas a ir a ningún lado», le recordó Brenda con amargura. «Tu coche no arranca, ¿recuerdas? Estamos atrapados en esta maldita casa que apesta a humedad y a ti, a vieja», completé su frase asintiendo. «Sí, eso dijiste. Pero fíjate qué curioso, Brenda. Esta vieja está desayunando caliente, tiene ropa limpia y durmió como un bebé. Parece que la edad trae ciertas ventajas, como la previsión». El timbre de la puerta principal sonó, interrumpiendo la discusión. Eran las 9 en punto. La puntualidad siempre fue una virtud que inculqué en mis alumnos. «¿Quién es ahora?», bufó Brenda. «Si es otro cobrador, diles que se larguen». Me levanté despacio, limpiándome las comisuras de los labios con la servilleta de tela bordada. «No es un cobrador. Es una visita que he estado esperando, y les sugiero que se arreglen un poco, porque lo que viene requiere presencia». Caminé hacia la entrada con la cabeza alta. Al abrir la puerta pesada de madera, ahí estaba él. Pedro Albarrán, Pedrito, el niño que solía perder sus lápices y lloraba en el recreo porque los grandes le quitaban el almuerzo. Ahora, 40 años después, era un hombre de 1,90 m, enfundado en un traje azul marino impecable, con un maletín de piel y una mirada de tiburón que solo se suavizó al verme. «Maestra Inés», dijo con su voz grave, inclinándose para besar mi mejilla. «Es un honor verla». «El honor es mío, Pedro. Gracias por venir. Pasa, por favor». Lo guié hacia la sala. Julián y Brenda nos siguieron desde la cocina, curiosos y defensivos. Al ver el porte de Pedro, Brenda intentó acomodarse la toalla y sonreír, su instinto de coqueteo activándose automáticamente ante un hombre con apariencia de poder,
aunque estuviera hecha un desastre. «Buenos días», dijo ella, melosa. No sabíamos que Inés tenía visitas importantes. Pedro no le devolvió la sonrisa. La miró con una frialdad clínica, como quien observa una mancha de humedad en la pared. «Soy el licenciado Pedro Albarrán, representante legal de la señora Inés Valdés», se presentó, sin extender la mano. «Y ustedes deben ser los ocupantes precarios». «¿Ocupantes qué?», saltó Julián ofendido. «Soy su hijo, y ella es mi esposa. Vivimos aquí». «Siéntense», ordenó Pedro, señalando el sofá. Su tono no admitía réplicas. Era el tono de alguien acostumbrado a que los jueces guarden silencio cuando él habla. Brenda y Julián obedecieron, confundidos. Yo me senté en mi sillón habitual, y Pedro permaneció de pie junto a mí, como un guardián, sacando una carpeta gruesa de su maletín. «Vamos al grano», dijo Pedro, abriendo la carpeta. «Mi clienta, la maestra Inés, me ha instruido para ejecutar ciertas acciones legales respecto a esta propiedad y a su situación patrimonial». Brenda soltó una risita nerviosa. «Ay, licenciado, seguro se refiere al trámite de donación que hicimos anteayer. Inés ya firmó los papeles para pasarnos la casa a nombre de Julián. Solo faltaba protocolizar, ¿verdad, Inés?». Miré a Brenda y negué con la cabeza lentamente. «Tú no sabes lo que firmé, Brenda. Tú estabas en el jardín, fumando y planeando cómo tirar mis paredes». Pedro extrajo un documento con sellos oficiales frescos. «Lo que la señora Inés firmó ante el notario Ramírez no fue una donación», explicó Pedro con claridad meridiana. «Fue una revocación de testamento, anulando cualquier disposición anterior que favoreciera al señor Julián Méndez. Y simultáneamente firmó este documento que tengo aquí, una denuncia por violencia familiar en la modalidad de violencia psicoemocional y económica, y un aviso de terminación de comodato». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido de una mosca contra el vidrio de la ventana. Julián se puso pálido como la cera. «¿Violencia?», susurró Julián. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Nunca te hemos puesto una mano encima». «La violencia no son solo golpes, Julián», intervine con la voz quebrada pero firme. «Violencia es decirme que mi casa apesta. Violencia es preguntarme cuándo me voy a morir. Violencia es planear encerrarme en un asilo barato mientras se gastan mi dinero en lujos». Brenda se puso de pie de un salto, la toalla a punto de caérsele. «Eso es mentira. Es una vieja mentirosa y manipuladora», gritó, señalándome con su dedo de uña postiza rota. «Julián, dile algo. Nos está difamando». Pedro dio un paso adelante, interponiéndose entre Brenda y yo. Su estatura la obligó a retroceder. «Señora, le aconsejo que modere su tono. Todo lo que digan a partir de ahora puede ser usado en su contra en el juicio civil y penal que ya está en curso». Pedro sacó otro papel. «Tenemos testimonios. El notario Ramírez dio fe de su estado de angustia y de las declaraciones que hizo al momento de firmar. Y tenemos los estados de cuenta bancarios que demuestran el desfalco sistemático de los ahorros de mi clienta. Pero la casa», balbuceó Brenda, viendo cómo su sueño de millones se desmoronaba. «Julián es el hijo, tiene derechos. Julián es un hombre adulto de 45 años», cortó Pedro. «No tiene derecho a vivir a expensas de su madre y mucho menos a maltratarla. En este país, la ingratitud es causa suficiente para revocar donaciones, si las hubiera. Pero en este caso, la casa sigue siendo 100% propiedad de Inés Valdés. Ustedes están aquí en calidad de comodato, es decir, un préstamo de uso gratuito. Y ese préstamo acaba de ser revocado». Julián se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No era un llanto de arrepentimiento, lo conocía bien. Era el llanto del niño que ha sido descubierto haciendo una travesura y sabe que viene el castigo. «Mamá, no puedes hacernos esto», gimió entre sollozos. «No tenemos a dónde ir. Estamos en bancarrota. Brenda debe mucho dinero de sus tarjetas. Pensábamos que con la venta del terreno, pensaban que yo me moriría pronto», dije, sintiendo cómo una lágrima solitaria rodaba por mi mejilla. «O que me dejaría vencer por el cansancio. Pero se equivocaron de maestra. Yo no eduqué a un parásito, Julián, o al menos eso creía». «¿Y qué quieres que hagamos?», escupió Brenda, con los ojos inyectados en odio. «¿Que nos vayamos a vivir debajo de un puente?». Pedro consultó su reloj, un gesto deliberado de desdén.
Tienen 24 horas, anunció con frialdad. 24 horas para sacar sus pertenencias personales de esta propiedad. Si mañana a las 10 de la mañana siguen aquí, procederé a usar la fuerza pública para el desalojo. Y créanme, el comisario Matías, que también fue alumno de la maestra Inés, estará encantado de venir personalmente a sacarlos. «¿24 horas?» exclamó Julián. «Es imposible. No tenemos coche, no tenemos dinero, no tenemos internet para buscar una mudanza». «Ese no es problema de mi clienta», respondió Pedro, cerrando su carpeta con un golpe seco. «Ustedes son jóvenes y modernos. Seguro encontrarán una solución. Tal vez puedan vender esos teléfonos celulares tan caros que tienen. O las joyas de la señora». Brenda miró a Pedro, luego a Julián y finalmente a mí. Por primera vez vi el miedo real en sus ojos. El miedo de quien se sabe desnudo ante la intemperie. La arrogancia se había evaporado, dejando ver a una mujer vulgar y ambiciosa que había apostado todo a una sola carta y había perdido. «Inés», empezó Brenda, cambiando el tono a uno suplicante, casi patético. «Suegra, por favor, fue un malentendido. Estaba estresada. Yo te quiero mucho. Esta casa es hermosa, de verdad. El olor a lavanda me encanta». Solté una carcajada corta, seca. La hipocresía me revolvió el estómago más que sus insultos. «Ahórrate el teatro, Brenda». Ya bajó el telón. Me levanté del sillón, apoyándome en mi bastón. Me sentí gigante. Me sentí como la dueña de la casona, la guardiana de la memoria de Rogelio, la mujer que no necesita de nadie para valer. «Pedro, acompáñalos a la puerta, por favor», pedí, dándome la vuelta para subir a mi habitación. «Necesito descansar. Ha sido una mañana muy productiva». «No, espera», gritó Julián, intentando agarrarme del brazo. Pedro lo detuvo con una mano en el pecho, sin esfuerzo aparente. «No la toque», advirtió el abogado en voz baja, pero con una amenaza latente. «La maestra ha hablado. Empiecen a empacar. El reloj corre». Subí las escaleras escuchando los gritos ahogados y las recriminaciones mutuas que empezaban a brotar entre ellos. «Es tu culpa, Brenda. Tú eres el hijo. Haz algo. Me arruinaste la vida». La música de su destrucción sonaba en la planta baja, pero arriba, en mi pasillo, solo había paz. Entré a mi cuarto y me acerqué a la ventana. El sol iluminaba el jardín de magnolias con una intensidad gloriosa. Abajo, vi cómo Julián salía al jardín, pateando el pasto, hablando solo. Brenda salió detrás de él, gesticulando salvajemente. Eran dos extraños. Ya no eran mi familia. Mi familia eran mis recuerdos, mi dignidad y la gente como Pedro, Susana y Ramón, que no habían olvidado lo que significa la lealtad. Me senté frente a mi tocador y abrí el pequeño joyero donde guardaba mi anillo de bodas. Lo saqué y me lo puse. Me quedaba un poco grande ahora. Mis dedos habían adelgazado, pero el peso del oro me recordó quién era yo. «No apesta a vieja», murmuré, mirando mi reflejo. «Huele a justicia». De repente se escuchó un estruendo abajo, algo de vidrio rompiéndose. Seguramente Brenda había lanzado algún adorno contra la pared en un ataque de histeria. No me importó. Las cosas se reponen. La paz mental, no. Saqué mi celular y marqué el número de Ramón, el cerrajero. «¿Ramón?», habla la maestra Inés. «Sí, todo salió bien. Necesito un favor más. Mañana a las 10:30 quiero que vengas a cambiar la combinación de la puerta principal y del portón eléctrico. Sí, de todo. Que no quede ni una llave vieja que sirva». Colgué y me recosté en el sillón, cerrando los ojos. Podía escuchar el frenesí abajo, el sonido de maletas arrastrándose, de cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Estaban viviendo la pesadilla que ellos mismos habían construido. El miedo a la soledad que alguna vez tuve se había disipado. Me di cuenta de que estar sola en una casa llena de paz es 1000 veces mejor que estar acompañada en una casa llena de odio. Ellos creían que mi vida ya había terminado, que yo era un capítulo cerrado. No sabían que apenas estaba empezando a escribir el epílogo y que sería la mejor parte de la historia. El reloj de péndulo en el pasillo marcó la 1/2 hora. Don, un sonido grave y solemne. Para ellos era el sonido de la cuenta regresiva hacia la calle. Para mí era el latido de mi corazón recuperando su ritmo. Mañana,
Cuando el sol se pusiera, esta casa volvería a ser mía, completamente mía. Y tenía planeado algo muy especial para inaugurar mi nueva vida, algo que Brenda jamás hubiera permitido. Tic-tac, hijos míos, tic-tac. El silencio tiene sabor. Es algo que descubrí a las 10:05 de la mañana, cuando la última rueda de la maleta de Brenda dejó de rechinar contra la acera de la calle. Es un sabor dulce, como a miel con limón, fresco y reconfortante. Ramón estaba en la puerta, taladro en mano, cumpliendo mi orden final. Mientras él cambiaba el cilindro de la cerradura principal, yo observaba desde la ventana de la sala, oculta tras el visillo de encaje. Los vi subir a un taxi viejo, porque ni siquiera pudieron pedir uno de aplicación sin datos en el celular. Julián cargaba 3 cajas de cartón con la ropa que no cupo en las maletas. Brenda llevaba sus gafas oscuras puestas, aunque el día estaba nublado, seguramente para ocultar los ojos hinchados de tanto llorar de rabia. No se voltearon a mirar, ni una sola vez. La vergüenza pesa más que el cemento, y ellos llevaban toneladas encima. «Listo, maestra», dijo Ramón, entrando a la sala y sacándome de mis pensamientos. «Esta llave es única, es de alta seguridad, tiene pines antiganzúa. Nadie entra aquí si usted no quiere». Tomé la llave nueva en mi mano. Estaba fría y pesada. «Gracias, Ramón. No sabes el peso que me quitas de encima». «No es nada. Por cierto, vi que dejaron un tiradero en la cochera, unas bolsas de basura y... bueno, parece que rompieron un espejo. Si quiere, ahorita mismo lo barro y me llevo todo». «Te lo agradecería mucho, hijo. Quiero que esta casa vuelva a brillar». Cuando Ramón salió al patio, me quedé sola en la inmensidad de mi hogar. Respiré hondo. El aire todavía tenía un leve rastro del perfume dulzón y barato que usaba Brenda, mezclado con el olor a tabaco rancio que se había impregnado en las cortinas de la sala. «A trabajar, Inés», me dije. Fui al cuarto de lavado y saqué cubetas, trapos, jabón de pino y vinagre blanco. No iba a esperar a la chica de la limpieza. Necesitaba hacerlo yo misma. Necesitaba que mis manos, esas manos viejas y manchadas que tanto despreciaban, purificaran cada rincón donde ellos habían estado. Empecé por la cocina. Tallé la mesa de madera donde habían comido gratis durante 6 meses sin dar ni las gracias. Fregué el piso donde habían dejado caer vino y ceniza. Con cada pasada del trapo, sentía que borraba una ofensa. «Vieja apestosa», me había dicho. Fregué con fuerza. «¿Cuándo te vas a morir?» Tallé hasta que me dolieron los nudillos. Esta casa es un museo. Limpié los cristales hasta que parecieron invisibles. Me tomó 3 días limpiar la casa completa. Terminé agotada, con dolor de espalda y las rodillas inflamadas. Pero cuando me senté en mi sillón la tercera tarde, la casa olía a limpio. Olía a cera de abejas, a pino y, por supuesto, a mi lavanda. El olor de Brenda se había ido. Mi santuario había sido restaurado. A mitad de la semana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero intuí quién era. «Bueno», contesté, seca. «Mamá, soy yo». La voz de Julián sonaba pequeña, lejana. Me imaginé que estaría llamando desde algún teléfono público o prestado. «Hola, Julián. Mamá, estamos en un hostal cerca del centro. Es horrible. Las sábanas pican y hay ruido toda la noche. Brenda no para de llorar. Dice que no puede vivir así». Sentí una punzada en el corazón, ese instinto materno que quiere correr a rescatar al polluelo, pero me mordí la lengua. Ese polluelo tenía 45 años y había intentado echarme de mi propio nido. Recordé las palabras de Pedro. «La firmeza es la única forma de que aprendan». «Es una pena, hijo, pero es un techo. Muchos no tienen ni eso». «Mamá, por favor, solo necesitamos un préstamo. Unos 5,000 pesos para rentar algo decente mientras consigo trabajo. Te juro que te los pago». «No, Julián». «¿Cómo que no? Tienes dinero. Sabemos que tienes dinero». «Tengo ahorros, sí. Ahorros para mi vejez, esa que tanto les molestaba. El dinero que les di durante años se acabó. Vendan lo que les quede. Brenda tiene muchas bolsas de marca, ¿no? Que las venda. Tú tienes relojes. Que aprendan lo que vale un peso ganado con sudor». «Eres cruel», gritó, y su voz se quebró. «Nunca pensé que fueras tan mala». «No soy mala, Julián. Soy justa. Y soy maestra.
Te estoy dando la lección más importante de tu vida, aunque me duela más a mí que a ti, la independencia. Si logras salir de esta por ti mismo, serás un hombre. Si no, bueno, entonces Brenda tenía razón y solo eres un inútil. Demuéstrame que me equivoco. Colgué antes de que pudiera contestar. Me quedé temblando un rato, con el teléfono en la mano. Lloré, sí. Lloré por el hijo que no supe criar mejor, por la dureza que tuve que sacar de mis entrañas. Pero luego me sequé las lágrimas y miré al jardín. Las magnolias seguían floreciendo, indiferentes a mi dolor. La vida seguía, y yo tenía que seguir con ella. Ese fin de semana decidí que la soledad no sería mi compañera. La casa era grande, demasiado grande para una sola persona, decían ellos. Un desperdicio. Pues bien, iba a demostrarles que no había ni un metro cuadrado desperdiciado. Llamé a mi ejército. El sábado por la noche, la mesa del comedor, esa que Brenda quería tirar para poner una barra de granito minimalista, estaba puesta con mi mejor mantel de lino blanco. Saqué la vajilla de porcelana con bordes dorados, las copas de cristal cortado y la sopera de plata. A las 8 llegaron. Pedro, con una botella de vino tinto bajo el brazo y una sonrisa relajada, sin la coraza de abogado implacable. Susana, con un postre de 3 leches y flores frescas. Ramón, que vino con su esposa, una mujer encantadora llamada Lupe, trayendo tamales hechos en casa por si acaso. Y Matías, el comisario, que llegó sin uniforme pero con esa presencia protectora que llenaba la habitación. «¡Maestra!», exclamaron casi al unísono al verme. Yo llevaba mi vestido azul marino y mis perlas. Me sentía hermosa. «Bienvenidos, mis niños. Pasen, esta es su casa». La cena fue un bálsamo para mi alma. Comimos mole poblano que yo misma preparé, moliendo las especias en el molcajete como me enseñó mi abuela. El aroma a chocolate, chile y ajonjolí llenaba el comedor, borrando cualquier memoria de pizzas grasientas y comida rápida. Reímos. Reímos como hacía años no lo hacía. Recordamos anécdotas de la escuela. ¿Se acuerda, maestra, cuando me cachó copiando en el examen de geografía?, dijo Matías, riendo. Me rompió la hoja en la cara y me hizo quedarme al final. «Y aprendiste, Matías», respondí sirviéndole más vino. «Mírate ahora, eres la ley y el orden. Si te hubiera dejado pasar esa, quizás hoy serías un delincuente». «Usted nos enderezó a todos», dijo Pedro, poniéndose serio un momento. «Usted vio potencial donde otros veían problemas. Por eso estamos aquí, Inés, porque usted nunca nos abandonó. Y nosotros no la vamos a abandonar a usted». Susana tomó mi mano sobre la mesa. «Inés, tengo noticias. Julián fue al banco ayer. Intentó pedir un crédito personal. Se hizo un silencio tenso en la mesa. ¿Y qué pasó?», pregunté, manteniendo la compostura. «RC. No se lo dieron, por supuesto. Tiene mal historial y ninguna garantía. Pero lo vi diferente. Estaba más delgado, más humilde. Me preguntó por usted. No me pidió que le desbloqueara sus cuentas. Solo preguntó si sabía si usted estaba bien de salud». Sentí un calorcito en el pecho. «Gracias por decirme eso, Susana. Tal vez la lección esté empezando a entrar». «¿Y la tal Brenda?», intervino Ramón masticando un tamal. «La vi en el mercado el otro día. Estaba vendiendo ropa en un puesto ambulante. Se veía que estaba trabajando». Sonreí. «Brenda, la reina de las uñas postizas y el shopping, vendiendo en el mercado. La vida tiene un sentido del humor maravilloso. Me alegra», dije sinceramente. «El trabajo dignifica. Quizás esa chica tenga salvación después de todo». Al final de la cena, cuando servimos el café y el pastel, les conté mi nuevo plan. «Muchachos, he estado pensando. Esta casa es muy grande para mí sola, pero no la voy a vender, ni la voy a convertir en asilo». Todos me miraron con expectación. «Voy a abrir la biblioteca de la planta baja. Tengo cientos de libros acumulados y quiero usar la sala de estar, esa que da al jardín, para dar clases de regularización por las tardes». «¿Clases?», preguntó Pedro. «¿Va a volver a enseñar?». «Gratis», aclaré. «Para los niños del barrio que no tienen internet o cuyos padres no pueden pagar tutores. Hay muchos chiquillos ahí fuera que necesitan un lugar seguro, tranquilo y con olor a lavanda para estudiar. Quiero que esta casa se llene de vida, de preguntas, de risas de niños.
quiero ser la maestra Inés hasta el último día de mi vida. Los ojos de Susana se llenaron de lágrimas. Es una idea maravillosa, maestra. El banco puede donar algunas computadoras usadas para el proyecto. Y yo puedo mandar una patrulla a dar rondines a la hora de la salida para que estén seguros, añadió Matías. Y yo le instalo unas repisas nuevas para los libros. Gratis, dijo Ramón. Y yo me encargo de constituir la asociación civil para que todo sea legal y pueda recibir donativos deducibles, remató Pedro. Miré a mis alumnos, a mis amigos, a mi verdadera familia. Ahí estaba mi legado. No en un hijo biológico que se perdió en el camino, sino en las semillas que planté en cientos de corazones ajenos. Gracias, susurré emocionada. Gracias por devolverme las ganas de vivir. Esa noche, después de despedirlos, me quedé un rato en el jardín. La luna llena iluminaba las magnolias, haciéndolas brillar como fantasmas de plata. Me senté en mi banca de hierro. Pensé en mi edad, 74 años. Para Brenda, eso era sinónimo de muerte, de final, de apestar a viejo. Para mí, ahora, era sinónimo de libertad. Durante 40 años fui la esposa de Rogelio. Durante 45 fui la madre de Julián. Siempre fui de alguien. Inés de Méndez, la mamá de Julián, la maestra de sexto. Pero esa noche, bajo la luna, me di cuenta de que finalmente era solo Inés. Inés la dueña de su casa. Inés la dueña de su dinero. Inés la dueña de su tiempo. Miré mis manos. Sí, tenían manchas. Sí, la piel estaba arrugada como papel de seda. Pero eran manos fuertes, manos que habían firmado su propia liberación, manos que habían cocinado un mole exquisito, manos que pronto volverían a sostener tizas y lápices para enseñar a leer a una nueva generación. El miedo a la muerte, ese que Brenda quiso usar como arma contra mí, se había disipado. ¿Por qué iba a tener miedo a morir si estaba tan ocupada viviendo? Recordé la cara de Brenda cuando le dije, «Pronto, hija». Ella pensó que hablaba de mi muerte. Qué equivocada estaba. Hablaba de su salida. Hablaba de mi renacimiento. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me puse un vestido fresco de flores y mis zapatos cómodos. Fui a la papelería del barrio y compré cartulinas de colores y marcadores gruesos. Regresé a casa y me senté en la mesa del comedor, esa que ahora era solo mía. Escribí con mi mejor letra cursiva, esa que ya casi nadie usa. Club de Tareas y Lectura La Casona. Se reciben niños con ganas de aprender. Maestra Inés, gratuito. Salí y pegué el cartel en la reja de mi portón, justo debajo del timbre que Ramón había arreglado. Mientras pegaba la última cinta adhesiva, una vecina pasó caminando con su nieto. Se detuvo a leer. ¿De verdad, doña Inés?, preguntó la mujer sorprendida. ¿Va a dar clases? Mi Santiaguito anda muy mal en matemáticas y yo no le entiendo a eso de las fracciones. Miré al niño, que me observaba con curiosidad, escondido tras las faldas de su abuela. Tenía los ojos vivaces, como Pedrito a su edad. Claro que sí, vecina. Mándelo mañana a las 4. Aquí tenemos paciencia y galletas. Ay, gracias, doña Inés. Que Dios se lo pague. Pensé que... Bueno, con eso de que su hijo se fue, pensé que usted estaría muy triste y sola. Sonreí, una sonrisa amplia y genuina que me llegó a los ojos. ¿Sola? No, vecina. Nunca he estado mejor acompañada. Estoy acompañada de mí misma. Y créame, somos muy buena compañía. Entré a mi casa y cerré la puerta. El vestíbulo me recibió con su frescura y sus sombras amables. Me detuve al pie de la escalera y cerré los ojos, inhalando profundamente. Ya no olía a viejo, ya no olía a tristeza, ya no olía a traición, olía a cera de abejas, olía a magnolias, olía a libros antiguos y a café recién hecho, pero sobre todo olía a algo nuevo, algo vibrante y poderoso que llenaba cada rincón, desde el sótano hasta el ático. Mi casa olía a victoria, y yo tenía todo el tiempo del mundo para disfrutarla.